compañeras, compañeros senadores, vengo a presentar a nombre propio y de mi compañero Ernesto Gándara Comú la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones quinta y sexta del artículo 79 de la Ley de Amparo. El objetivo de la presente iniciativa es la igualdad procesal en el amparo laboral, tanto al trabajador como al patrón, armonizando el principio de la suplencia de la queja en el juicio de protección constitucional, conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Independientemente de que esta desigualdad procesal en la materia de amparo ha afectado la economía del país, la parte patronal es la única excluida del beneficio procesal de la suplencia de la queja, sin justificación alguna, porque la igualdad procesal es un derecho humano independientemente de que esta exclusión afecta a los niveles socioeconómicos del país, toda vez que esta desigualdad procesal ha generado el cierre de fuentes de trabajo, afectando así a otros trabajadores. Al abordar las desigualdades sociales y económicas, el principio de igualdad se formula como condición y oportunidad. Esto quiere decir que todos los individuos deben de estar en condiciones tales que efectivamente puedan tener acceso a las mismas oportunidades. Esta noción permea la definición de los derechos económicos y sociales, también llamados de segunda generación. El telón de fondo es la justicia social. Las garantías del procedimiento tienen una razón de ser no en argumentos formales, sino en garantías sustanciales en las cuales subyace uno de los derechos más importantes, el debido proceso. Watts dice que la posición igual de las partes significa que la condición de cada una de ellas debe de tener un contenido equivalente, es decir, que no puede diferir en sustancia los deberes y derechos de una parte y otra. Señala este autor que la igualdad de las partes es para el proceso un principio instrumental y no un principio final, porque teóricamente las partes no están situadas en un mismo plano, sino en distintas perspectivas, ya que el actor es el verdadero protagonista del proceso y el demandado solo el sujeto pasivo al que se refiere su reclamación. Es sumamente notoria la exclusión de la clase patronal de la suplencia de la queja, aún en aquellos casos en que se trata de una violación manifiesta de la ley, sin que se perciba una explicación lógica que justifique esta medida. Si tomamos en cuenta que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley Burocrática contienen normas que imponen obligaciones procesales y formales a las partes, con las consecuencias legales que su incumplimiento les puede generar, ejemplo, el reclamo de prestaciones de manera extemporánea frente a la posible excepción de prescripción, la omisión de aclarar una demanda en las dos oportunidades que la ley le otorga y le haya concedido la autoridad, o bien la omisión de contestar la demanda o hacerlo de manera imprecisa, etcétera. Pero la ley también impone obligaciones a las autoridades para tramitar el juicio laboral, siguiendo ciertos lineamientos que no están sujetos a que las personas tengan que hacer gestión alguna para que las cumpla, por lo que basta con que cualquiera de los interesados, patrón o trabajador, las detecte y haga valer en amparo la violación respectiva, para que el juzgador de garantías los analice sin exigir palabras sacramentales o formales especiales, para que éstas sean atendidas y revisar si el actuar de la autoridad estuvo apegada a derecho, cumpliendo con sus obligaciones como rectora del juicio, en lo que solo ella compete y que nada le permite eludirlas. De ahí que no se encuentre razón válida alguna para que en este aspecto solo se excluya a los patrones si ya tienen su propia carga en el juicio y que si no las atienden, entonces sí es válido que devenguen las sanciones legales consecuencia de su conducta procesal irregular. Ya el Poder Judicial Federal ha esgrimido jurisprudencias y tesis que hablan al respecto.
La parte patronal es la única excluida de este beneficio procesal sin seguir encontrando justificación alguna para esta exclusión, cuando lo que se juzgaría en su caso sería el actuar de la autoridad laboral y no los niveles sociales en que se encuentre patrón y trabajador. Debiendo señalar que en el ámbito patronal podremos encontrar propietarios o microempresas que están en la misma condición económica precaria que el propio trabajador. Pareciera que el legislador parte de la base de que todo patrón es necesariamente un poderoso empresario, sea persona moral o física. En mérito de lo anterior, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la reforma a las fracciones quinta y sexta del artículo 79 de la Ley de Amparo para quedar como sigue. Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los casos siguientes. Fracción quinta. En materia laboral, a favor del trabajador, salvo que se trate de violaciones manifiestas de la ley, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulado por el derecho laboral o por el derecho a... Fracción sexta. En todas las materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1 de esta ley. En este caso, la suplencia solo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamaria. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Verónica Martínez Espinosa.